Muy buenas noches todas y todos que nos están viendo. Muchas gracias por estar en una presentación más de Letras Virtuales y hoy nos toca la colección de uno de estos libros de Libros en Red, este gran libro llamado Herejías de Eduardo Gitera Sentíes, que está con nosotros. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Qué generoso por llamarlo gran libro. Te lo agradezco mucho. Gusto También saludar a está todos. el doctor Eduardo Edgardo Arredondo, quien también nos va a hacer algunos comentarios. Muy buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Es un verdadero placer, no solo placer por leer, sino también placer estar con ustedes, poder comentar. Sí, esta muy buena obra que hizo este compañero y que pues es un honor aquí realmente presentar y dar unos comentarios acerca del buen trabajo que hizo Eduardo. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. No olvidar que es coeditado gracias al Ayuntamiento de Mérida y sus fondos municipales para esta ediciones y coediciones y que si les gusta, que seguramente les va a gustar el libro, lo pueden comprar en www.librosenred.com. También después, posteriormente en las bibliotecas del Ayuntamiento de Mérida se va a estar repartiendo algunos ejemplares, pero seguramente lo van a querer comprar. Entonces, en librosenred.com se va a estar comercializando para que usted los pida, ya sea por impreso, se los mandan a correo postal o en digital. Pues bien, vamos a empezar esta charla escuchando los comentarios del doctor Edgardo Arredondo, pero antes les voy a comentar quién es el doctor Edgardo Arredondo. Él es médico ortopedista y también es profesor investigador. Ha publicado varios escritos de temas de ortopedia, pero también ha entrado al mundo de la ficción y publicado novelas como Detrás del Horizonte, De Médico a Sicario, Me llamo Juan, Los Profanadores, Bungo y también su más reciente obra, 10 consejos que nadie me pidió, pero me vale madre, así se llama su libro. Y entonces tenemos a este doctor que también es escritor y bueno, lo escuchamos, doctor. Gracias. Buenas tardes, Josué, Eduardo. Pues es realmente, creo, un honor poder hacer comentarios acerca de herejías. Gracias. Pues esta obra escrita por Eduardo, que es un ensayo interesantísimo, con una prosa muy buena, muy fina y un dominio excelente del tema. Encuentro en Herejías de Eduardo Gitera Sentíes un trabajo pulcro y bien cuidado. Este ensayo compendia fragmentos de la historia aderezados con un toque de ficción y encauzados con una fuerte prosa que hace que el devenir por distintos puntos sea una suave transición, cuyo hilo conductor nos hace brincar de un escenario a otro, todo con un profundo realismo. La censura como método por excelencia del hombre a todo lo que se considere profano, a todo lo que no se mueva bajo el escrutinio de un dogma establecido. ¿Qué hubiera sido de la evolución del hombre si no fuera por los saltos que el pensamiento condicionara? Desde la etapa más rupestre, cuestionando el origen divino de las cosas, pasando por el cisma luterano, la evolución de las especies hasta llegar hoy el día en Internet, que como dijera Fernando Savater, se ha convertido en el epicentro de la cultura. El movimiento es vida, decimos siempre en ortopedia, pues créanme que el movimiento es vida hasta en el pensamiento. Un mundo inmóvil, gracias a Dios. Esta frase me caló mucho, dicha hace un chorro de siglos. Un mundo inmóvil es un mundo en el que nada se mueve, se comprende sin que la autoridad máxima lo autorice. Y un mundo estático permite reproducir inequidades y acrecentar riquezas ad infinitum, dijo con tono sardónico, pero muy serio Monseñor Cafone, mirando a los ojos al recién llegado de Roma, representante de la congregación del Índice. Lo anterior es una muy bien recreada escena de dos prelados que disfrutan de un vino y una opípara comida, uno de ellos emisario de la Santa Inquisición, mientras destrozaban a Copérnico, un vulgar curita polaco, que se le ocurrió pues, decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Vaya idea blasfema que ponía en riesgo el papel de Dios como centro de todo lo creado. Como la mayor parte de los relatos, el apetito voraz tendría que ser saciado con una pira de libros blasfemos, al que siguieron destrozos hasta que la autoridad local en sentido figurado invitaba a la bestia a largarse a otro puerto con sus perorata y con sus desastres. Soy ateo, gracias a Dios. Esta frase atribuida al cineasta español Luis Buñuel bien podría ser la antípoda del sentimiento de Monseñor Cafone, ¿no? Cuando nos dice,
El mundo inmóvil, gracias a Dios. Sí, el mundo inmóvil, gracias a Dios, el pensamiento estático para poder dominar. De tal manera que esta frase antípoda de Buñuel creo que nos cae como anillo al dedo. Pero el trabajo de Guiteras desnuda al verdadero villano, que es la censura al acto de pensar, al libre albedrío. Más allá de la solvencia agnóstica o no del indiciado, va directo al libre pensamiento, en una historia que con sus variantes tiene la gente del poder, el líder de quien decide mediante su propia tabla de valores. Cuando se describe con singular realismo a las hordas de cruzados para exterminar infieles en el rescate del Santo Sepulcro, Roma acusa y los cruzados ejecutan, desuellan y queman a miles, trastocándose la figura en el ejército de Dios contra Satán. Qué poco ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. Matar en nombre de Dios. Y enseguida me viene a la mente el mexicanísimo Viva Cristo Rey, al mismo tiempo que un tren vuela en pedazos, obra de los soldados de Sotana, llevándose la maniobra a mujeres y niños en nuestra guerra cristera. La mujer como centro y como acopio de todos los males. Doña Antonia, la hechicera sevillana, que comete el error de caminar contorneándose y exhibiendo las tetas en ajustado corpiño delante del inquisidor. Habráse visto tal expresión del demonio dentro del cuerpo de una mujer. Si por el caminar sinuoso de sus caderas que agitaban su vestido al pasar por el puente del diablo, ¿qué pasaría hoy en día con este engendro, viendo a alguna chica contorneándose al ritmo de la música urbana, meu Deus? La mujer como origen y fuente del pecado, la mujer el epicentro de los peores males. Llámese gonorrea que deja un falo destruido hasta la locura de una sífilis terminal. La condena a la mujer como fuente del mal originado por la lujuria y que tristemente predominó hasta poco después del medievo. El oscurantismo se niega a abrir las tinieblas que circundan al cuerpo humano. Tanto miedo se le tiene a la rebelión de los sentidos y el sexo. En lo que concierne a nosotros, a los médicos, basta recordar el salto que da la medicina cuando la iglesia deja de condenar la exhumación o la disección de los cadáveres previo al sepulcro, en aras de un mayor conocimiento. Mención especial el relato sobre la bruja Griseldis, me encantó, de los favoritos. Reencarnación de voluptuoso y perfecto cuerpo. El obispo inquisidor de Toulouse y sus huestes al fin la habían apresado. La horda de hombres reaccionó con miedo y superstición al ver el lugar lleno de fetiches y de artilugios de brujería. Pero el obispo, cuyas convicciones internas flaqueaban ante sus propias hormonas, dejaba de regodearse con el cuerpo desnudo de la bruja, el cual tenía amarrado. Contemplaba aquella puerta al infierno del placer. Me encantó esa referencia al introito vaginal, la repito, puerta al infierno del placer. Refiriéndose al introito vaginal, el cual estaba armado de un artefacto dentado con el cual momentos antes el pene de un soldado acabó siendo mutilado, cuando éste intentó desfogar sus pasiones antes de que la quemaran, pues había que aprovechar. La descripción con exactitud del conflicto interno del emisario de la Inquisición que luchaba por reprimir sus propias erecciones, al mismo tiempo que mezclaba ese gozo con el placer de quemar el refugio infernal de la bruja, sin perder en un momento el don de mando frente a sus huestes, presas del miedo, agitado por sus propias supersticiones. La combinación perfecta, las mujeres encarnación del mal en las brujas, rodeadas de libros paganos, la herejía materializada, la ofensa a Dios. La tortura como requisito previo a la aceptación del mal, sin mediar tan siquiera posibilidad alguna de salvarse, a pesar de redimirse de lo dicho. Al hombre se le condenaba cargos en aquella época, imagínense, reo por ser apóstata, haber escrito libros heréticos, haber hecho publicar varios libros en lugares heréticos, haberse dado a la fuga de Roma y de Nápoles, haber intercambiado con herejes de Ginebra, Francia e Inglaterra. Terribles cargos, ¿no? Digo, comparados a los que vemos hoy de funcionarios, narcos, corruptos, etc., digo, estos palidecen. 8 años con el recluso, pudriéndose en vida, y el mismo interrogatorio, con las mismas respuestas firmes, sin ir a lo contrario. El pecado tan solo es discernir, disentir, diferir. Es suficiente. 8 años para que lo que quedaba en vida un día dijera este pobre hombre fatigado, Giordano Bruno,
todos los errores que he cometido hasta el presente día que tienen que ver con la Iglesia Católica y la vida regular del sacerdote, y todas las herejías que he cometido y las dudas que he tenido en torno a la fe católica, las cosas que tienen que ver con la Santa Iglesia, ahora las detesto y las aborrezco. Se acepta la acusación, él clama misericordia, la recompensa después de 8 años al aceptar esto, un día más de vida, y luego la pira en el campo de Fiori, se logra la conversión del indiciado, sí, pero la conversión a cenizas. No había lugar para arrepentidos ni convexos. A mayor grado de preparación, mayor represión todavía y castigo. Así fue el suplicio de Giordano Bruno. Muy bien en la prosa, perfectamente descrito. Los libros paganos como fuente de transgresión a Dios. Palgrisi arribó en una góndola llena de verduras de las que emergió cubierto de hojas de lechuga y rábanos. Iba vestido de pies a cabeza con una chilaba negra que lo ocultaba de las miradas indiscretas en la embarcación, confiriéndole un aire estremecedor en la noche espectral de la laguna, a esa hora cubierta en la bruma que se contorsionaba cual pátina fantasmal sobre la superficie del agua en calma chicha. Del otro lado lo esperaban un grupo de curtidos hombres que esperaban entre las cruces bizantinas y que no echaron a correr a pesar de que la escena pues, pudiera causar risa. Imagínense un tipo que de pronto se para en una barcaza lleno de hojas de lechuga. Y pues de ahí se ría por lo grave del asunto. ¿Qué estaban llevando en esa barcaza? Terrible, estaban llevando libros prohibidos por el Vaticano. Imagínense ustedes. Esta escena digna de cualquier intercambio hoy en día de droga o armamentos, francamente, pues es el equivalente a lo prohibido. Imagínense lo arriesgado que era en ese entonces traficar con libros que no siguieran la marca, la trayectoria que dictaba la Santa Iglesia. Durante la obra de Guiteras, los libros se consumen a cada instante en un acto desesperado, un tanto esquizoide, de alejar los textos heréticos de potenciales conversos ajenos al dogma católico. Pedro Moya de Contreras, el fundador de la Santa Inquisición, llegó incluso aquí a Yucatán, persiguió a su tocayo, Pedro Sanfray, por tener libros prohibidos. Uno de ellos escrito por un italiano que se burlaba del Papa y al cual pues nada más le cortaron la cabeza por eso. Y pues Pedro Sanfray fue llevado hasta la Ciudad de México y pues allá torturado y luego incinerado después de ser condenado por la Santísima Inquisición. Llegó el grado de obsesión tan enfermizo que había en esto de los libros prohibidos que en los puertos de Nueva España tenía más importancia pescar y confiscar los libros heréticos. Imagínense ustedes que las mercancías que entraban y salían de ese tamaño. Pero como bien señala el autor Eduardo, los libros y los pensamientos libres siempre encontrarán a quien llegar a pesar de hogueras y mazmorras. Eso, afortunadamente, hoy en día no ha cambiado. El odio es redituable, no necesita rebuscadas explicaciones y sobre todo es una buena bandera para cabalgar sobre los cadáveres de los enemigos y todo aquel que os atravesare frente a los deseos del poder. Me encantó esta frase. El poder aplasta, censura, se impone en forma brutal a través de los caminos tortuosos de la represión. Así pasó en la ciudad alemana de Mannheim en 1933, cuando los nazis se apoderaron del lugar. La obra de Marc Chagall incinerada, colores vivos transformándose a un negro y un gris cenizas. El realismo de Guiteras en la narrativa es extraordinario cuando nos va ilustrando cómo se van consumiendo lo que eran cuadros, ¿no? Y uno ya le cae el 20 y se da cuenta de la fuerza que tiene esta escena. Colores vivos, transformado en negro y gris cenizas. El realismo de Guiteras en la narrativa. Si Chagall hubiera estado presente, ya me lo imagino, agitando su cabellera ensortijada, besándose los bucles desesperados. Pero no fue así. Él no estaba por allá. El pecado de Chagall, pues por ser judío, así de simple. Parte de su obra se trasfocó en cenizas, tal vez como hubiera ocurrido con su cuerpo en algún campo de concentración en Gurs, Francia, de ahí se los llevaban luego. Pero poco después el artista sabe todo este desastre que se arma en Bagele y se escapa de París, se va hasta América y pues afortunadamente Marc Chagall no sobrevive, se muere a los 97 años y deja en buenas manos su legado artístico. El odio que no tiene fronteras ni motivaciones. ¿Quién no recuerda las imágenes transmitidas por la CNN, el Estado Islámico arrasando Mosul, destruyendo documentos? Se calcula más de 12.000 fechados hasta en 2000 años antes de Cristo,
aquellas monumentales figuras en piedra de Nimrud, resistentes a los embates de la naturaleza, pero vulnerables al fin a la brutalidad del hombre. Todo en una veneración que trastoca la religión en la peor de sus aberraciones, se llama fanatismo. Disperso en este fatídico 2015, hago mención a título personal del atentado contra Charlie Hebdo, semanario satírico francés, que fue en la ciudad de París el 7 de enero de 2015, cuando hombres enmascarados y armados con fusiles de asalto y otras armas entraron a las oficinas de dicho semanario. Dispararon hasta 50 tiros, mataron a 12 personas, hirieron a otras 11 al grito "Alá Akbar", Alá es el más grande. Durante el ataque, el motivo, la publicación de una caricatura de Mahoma. Días después, no hay que meterse nunca con la religión, exclamaría después el Papa Francisco, bueno, por si las dudas no volteaban a verlo para él. ¿Quién no ha imaginado cómo es el día a día de Salman Rushdie, este cuate que después del 14 de febrero de 1989, el Ayatollah Khomeini le proclama una fatwa, la cual sigue vigente? El que quiere una lanita, pues saben ustedes, hay una recompensa de 2.8 billones de dólares que sigue vigente, ofrecidos por una bondad financiera que es una especie como de fundación del gobierno iraní para acabar con la vida de Salman Rushdie. Y pues de hecho le toca a sus editores y a algunos colaboradores, de hecho creo que hay un japonés que sí se lo echa, ya que la novela contiene ofensas y un lenguaje blasfemo para los musulmanes, imagínense. Y Tera remata ese fantástico ensayo con el inquisidor y villano de nuestro patio, Fray Diego de Landa. Siempre he sido un convencido de que el auto de fe de Baní fue algo más que la censura y un intento de sepultar las creencias religiosas de los mayas. La humillación se trastocó en rabia, la rabia en dolor, el dolor en debilidad espiritual. Si bien es cierto que los mayas continuaron con el culto de sus dioses y sus creencias dispersos en el monte, no pudieron evitar la culturización y la mezcla de sus creencias. Basta recordar la adoración de la Santa Cruz en lo que fue la Chan Santa Cruz, donde está hoy Carrillo Puerto. Hay un antes y un después. Se pierde la fuerza que se ahoga en vano intento en la rebelión de Canek, la subsiguiente humillación de Felipe Carrillo Puerto, que no pudo enmendar ni siquiera con su sacrificio y que hasta el día de hoy lastima al pueblo maya. A excepción de algunos puntos y en ceremonias definidas, la pureza de sus creencias se perdió para siempre. Por fortuna, gran parte del legado maya quedó esculpido, impregnado en pinturas tanto en barro como en piedra. Sin embargo, no puedo evitar imaginar el rostro tan adusto de Yuri Norodzov, que con las migajas que le dejó Fray Diego de Landa, fue capaz de descifrar la fonética de la escritura maya, de haber tenido en sus manos los secretos impresos en los códices de piel de venado y corteza de algo que ardieron aquella fatídica noche. Imagínense a don Yuri, que por cierto lo tenemos en una estatua aquí en el siglo XXI. Hoy en día, quien vaya a Baní encontrará en un restaurante del lugar la crónica del nefasto acontecimiento como único testimonio que hay condenable al hecho. En contraste, a unos kilómetros de ahí, se ha quedado a perpetuidad una estatua cercana al convento de Izamal en honor de Fray Diego de Landa, por haber preservado la historia. Contrastante balance de la obra del personaje en ciernes. Creo sin equivocarme que el autor tiene más tela de dónde cortar. La tabla de valores ha cambiado tanto que el concepto de hereje llega a tener contemporáneas connotaciones, y el hecho que está implícito en toda la obra de Gitera sigue más vivo que nunca y reproduciéndose como una auténtica hidra, y que es la censura. La censura del libre pensamiento en un país, obviamente en México, donde ser periodista es tan riesgoso como pertenecer a las Fuerzas Armadas y enfrentarse a los narcos. Ya la censura no viene solo de las autoridades, viene de cualquier tipo de intolerancia que se ha enraizado en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Ya no solo es la iglesia, no solo es el Estado, ahora el crimen organizado y desgraciadamente cualquier sujeto que detente algún tipo de poder. Es herejía, sin lugar a dudas, un ensayo bien logrado, en donde me queda claro que las referencias bibliográficas son solo eso, referencias, cuando se detecta desde el principio de la obra un auténtico conocimiento del tema por parte de Guiteras, el cual desarrolla un ritmo sostenido, firme, y que hace que este texto sea una lectura obligada para tratar el tema y sobre todo para comprender
la evolución de la censura misma. En resumen, creo que esto es, sin lugar a dudas, una obra bien lograda, es una obra muy bien cuidada, es un ensayo muy, muy bien llevado, con una prosa por momentos. Me encantó muchísimo las recreaciones de los diversos momentos de las diversas eras, y con un mensaje que me queda claro, ¿no? La herejía está, la herejía va a seguir, y la censura, como tijera o como tea ardiente que quiere destruir todo, va a seguir. Pero creo que es una muy buena oportunidad para echar una mirada al pasado y darnos cuenta de la evolución de este complejo problema. No me queda más que felicitar a Eduardo, me encantó. Muchas felicidades, excelente trabajo. Muchas gracias, doctor, muy generoso de su parte. Muchas gracias, Doc, por sus comentarios. Y pues bien, ahora yo voy a compartir, yo tengo también el gusto de hacer algunos comentarios de esta obra que van a ser muy breves y posteriormente voy a hacer algunas preguntas para que después Eduardo pueda contarnos lo que quiera sobre el libro, presentarnos el libro ahora sí, y después responder mis preguntas si quiere. Eh, Nada más hacer el comentario, doctor, usted parece un monje, parece, y ahorita hablaré un poco de eso. Sean Connery en El nombre de la rosa, que es Sí, un sí. Humberto Eco, por Humberto favor. Eco, ajá. No, excelente obra. Bueno, yo como lector tengo que agradecer a Eduardo que nos obsequia estas ficciones que yo le llamo, porque se mueven entre el cuento, entre la crónica, entre el trabajo periodístico, pero obviamente cargada de bastante ficción, bastantes descripciones muy poéticas. Ahorita, por ejemplo, les voy a leer una parte de En las llamas de Trinitatis Eroribus. Dice, invento diabólico este, dijo el obispo inquisidor. Ambos paseaban la mirada por la penumbra danzarina, mal iluminada con las velas de un par de candelabros que por momentos amenazaban con apagarse por las corrientes del subsuelo romano que reptaban desde la cercanía de la cloaca máxima. Las llamas espectrales lamían con sus lenguas rojas los lomos de cientos de volúmenes estampados ricamente. Y es una de las cosas que agradecemos de Giteras porque pues todos estas figuras retóricas, metafóricas, símiles, etcétera, van siendo muy disfrutables para la narración de sus ficciones. También a la manera de la escuela de José Luis Borges, este gran escritor argentino, también nos va marcando estas referencias muy interesantes, por lo menos en mi caso, muy desconocidas muchas de ellas, palabras en latín. Yo por lo menos debo admitir que en que estuve leyendo el libro, tuve que consultar todo el tiempo de repente Wikipedia o foros especializados de los referentes. Algunos, la mayoría, referentes reales, algunos referentes que no encontré o posiblemente ficcionales, ya nos contará Eduardo. Entonces tenemos estas narraciones muy entretenidas que nos van contando temas muy atroces, muy crudos, pero de una manera muy amena. Son ficciones breves, son ficciones que la más larga quizá es de 3, 4 páginas, es decir, 2 hojas, 2 hojas y media. El libro en total son 100 páginas, más o menos, por allá, 90 y tantas, 100. Entonces, Eduardo igual nos va llevando por, si bien enfocándose en la Inquisición, en Europa, Italia, Venecia, España, también nos acerca a América a través de la Nueva España, las Indias, y también, aunque en un menor número de ficciones, de narraciones, también nos actualiza como lo que contó bien el doctor sobre Mosul, sobre también el asedio nazi. Y entonces es, yo creo, un libro que se puede leer de dos maneras. O sea, se puede leer de una sentada, se puede disfrutar muy bien, o puede ser un libro que podamos ir desmenuzando ficción, cuento por cuento, o es una de las preguntas que le haré a Eduardo. Le iré desmenuzando uno por uno las narraciones, los capítulos o los cuentos o las ficciones que nos va ofreciendo y nos va regalando, porque tienen todos una serie pues, de elementos, de referentes muy interesantes. Uno de ellos incluso podría ser bien un apartado del nombre de la rosa de Humberto Eco,
porque nos habla exactamente de eso, de cómo monjes que están encargados de quemar los libros, también son amantes de la lectura y de la cultura y del saber. Y también me encantó cómo, a pesar de que muchos o algunos o todos tienen desenlaces muy terribles, en muchos de ellos también se da esta reflexión o invita a la imaginaria a la reflexión de que el saber, el deseo por conservar estos conocimientos, pues perdura más allá incluso de estas creencias que hacen la censura y que van catalogando las cosas como herejías. Ahorita ya voy a pasar a mis preguntas. Eduardo, si quieres apuntarlas, este, Claro, claro. o si quieres te las repito, porque ya en tu A ver. participación, pues tú nos puedes platicar del libro lo que tú quieras, o contarnos de él, Sí, y de paso, si quieres responder alguna de las mías. sí. Son preguntas son muy sencillas, pero que me causaban mucha inquietud. Lo primero es, cuando yo me acerqué al libro, dije, estos son cuentos, no son cuentos, son crónicas. Al final le decidí llamar como ficciones, porque no sé si terminan siendo, algunos me parecen unos cuentos mucho más en esa estructura, digamos, clásica, pero otros, pues por allá van, ¿no? La segunda pregunta, eso es lo que te pediría que nos comentaras. O sea, igual no tiene que ser una clasificación, ¿no? El segundo es que pues yo sé, ahorita voy a leer tu semblanza, cuando ya, ahorita que te ceda la palabra, antes de cedértela, voy a presentarla al público para que todos y todas, pues, te conozcan un poco. Eh, Tú, y como ya lo leeré, trabajaste mucho tiempo en el Vaticano o cubriendo al Papa, ahora no recuerdo bien si era Juan Pablo II. Recuerdo incluso que alguna vez tuvimos algún evento en algunos que organizaba yo antes, entonces me decías que no podías porque te ibas a ir de corresponsal. Y también tenemos a gente como Valentina Larraqui, ¿no? Que decide hacer un libro sobre Juan Pablo II, pero es un libro más o menos benévolo, ¿no? Luego ya sabemos que también Juan Pablo pues, ha tenido acusaciones importantes, encubrir pederastía, etcétera. Entonces, yo leo tu texto y veo a una persona que ha estado muy cerca del Vaticano, muy cerca de esto, pero que decide hacer un texto, pues digamos, de temas como más crudos, muy reales y muy cotidianos, como bien nos anotaba el doctor, que hoy en día la censura, la autocensura, por motivos religiosos o por motivos más bien de poder, que yo creo que es un tema muy importante en el libro, pues están muy presentes. Entonces, ¿cómo es que te decidiste irte por este camino y no, digamos, por un camino más amable, ¿no? O más de otra visión. Esas serían como mis dos grandes preguntas y pues ya tú nos contarás cómo es que armaste el libro y todo eso. Entonces, cedo la palabra, pero antes vamos a leer un poco de tu trayectoria. Eduardo Orchiteras es periodista egresado de la Facultad de Ciencias Políticas del UNAM con estudios de doctorado en filosofía por la Universidad de Salamanca. Eduardo Gitera Santiés ha dedicado muchos años a dar seguimiento a las noticias emanadas de la Santa Sede. Ha sido corresponsal por 7 años en Roma, enviado especial a cubrir los dos últimos cónclaves, y ha viajado desde niño entre el viejo continente, Sahel y la península de Yucatán, donde actualmente reside, Mérida. Un tercio de su vida ha vivido en el extranjero y desde hace 13 años reside en Mérida, dedicado de tiempo completo al periodismo y escritura. Como él mismo explica, nació en un mundo con televisores en blanco y negro en el que la lectura de libros y enciclopedias era su pasatiempo, así como las vueltas de bicicleta al campo. Ahora no se despega de la computadora y del celular para nutrir su portal infoliteras.com, pero nunca ha dejado de cultivar su gusto por la lectura, por los libros impresos, por el placer de sumergirse entre las páginas de un buen texto, olvidado del tráfago del mundo cibernético. Le fascinan las historias de libros perdidos, condenados, perseguidos, quemados y, claro, de sus autores porque algo tienen en común con ellos. En tiempos en que el periodismo en México es uno de los oficios más mortales del país y del mundo. Entonces, Eduardo, cuéntanos. Bueno, para empezar, agradezco mucho los comentarios tan generosos, tan puntuales, tan ricos por parte del doctor Edgardo, por parte Gracias. tuya, Josué. Ambos se sumergieron hicieron una inmersión profunda en el texto y yo agradezco muchísimo el que hayan dedicado tiempo pues a mi pequeña obra, ¿no? ¿Qué les puedo yo decir? Para empezar, ciertamente sí, trabajé como corresponsal en Roma, viví
en Roma muchos años como corresponsal, fueron 7 años. Después he regresado en varias ocasiones y me he quedado por varios meses, en particular en los 2 últimos cónclaves, para elegir a los 2 últimos papas, el que renunció, Benedicto, y el actual, Francisco. Les puedo yo comentar a ese respecto que efectivamente tengo otros textos, por ejemplo, La muerte de un papa, en el que narro los últimos, pues los últimos años del papado de Juan Pablo II. Allí hubo muchas polémicas precisamente porque por el manejo informativo del Vaticano, ¿no? El manejo informativo de qué es lo que hacía el Papa, de quién tomaba decisiones, y sobre algunos temas muy espinosos, como el de la pederastia eclesial, que durante el pontificado de Juan Pablo II estalla de una forma pues muy dura, y que a mí me tocó. Yo estaba en Roma y pues publiqué, escribí artículos, y por aquel entonces a quienes se nos ocurrió escribir sobre el tema, con el ánimo de informar sobre una cuestión que nos parecía muy grave, y que obvia y evidentemente se pretendía mantener escondida, se pretendían esconder estos crímenes, pues nos tocó que nos llamaran de todo, ¿no? Desde enemigos de la iglesia, hijos de Satán, en fin, nos decían de todo. Y bueno, obviamente hubo actos de censura, ¿no? Por ahí sí nos tocó definitivamente presiones muy fuertes, y en particular en Roma, el Vaticano, donde yo estuve acreditado como periodista. Cotidianamente acudía a la oficina de prensa que está ahí en Vía de la Conciliazione, en la plaza de San Pedro, a trabajar, y allá andaba, y nos tocaron pues una serie de situaciones que quizás en algún momento, o quizás en otro libro narre, pero en este texto que tengo que escribir ya hace ya no sé cuántos años, casi llegando a vivir aquí a Yucatán, después de haber estado trabajando como corresponsal en Roma, escribí ese librito que se llama La muerte de un papa, y donde doy narro las dificultades y cómo contrastaba entre la versión del Vaticano, del portavoz del papa, y lo que uno estaba viendo. Entonces, pues a mí me parece un texto, es una aproximación laica, es una aproximación crítica, periodística, vaya, no es un texto que busque otra cosa. Y ahí tengo datos muy concretos, muy puntuales, que pues a mí en particular me parece bien logrado ese trabajo, porque además estuve recopilando información durante años sobre el tema, ¿no? ¿Qué más? Pues, ¿qué te puedo comentar? Además, sí viajé, desde pequeño me tocó por cuestiones de mi familia, de mi padre. Nos llevó a vivir a España, y en aquel entonces, pues España era un país todavía bajo la bota de Francisco Franco. Me tocaron los últimos años de la dictadura franquista de niño, y el método escolar de aquella época, que era la letra con sangre entra, ¿no? Es decir, a hostias, a golpes. Y bueno, todas estas cosas, debo decir que además, como comentabas, a mí me tocó leer fundamentalmente enciclopedias, y dedicarme a estar jugando en el campo y dejando volar mi imaginación, porque en aquella época no es como ahora, que tenemos todos estos artilugios fantásticos, ¿no? Que tienen sus pros y sus contras, como es la computadora, el teléfono. Vivíamos en un mundo muy distinto. En México ya había televisión a colores, pero en España no. En España había televisión a blanco y negro, y solo podíamos ver caricaturas 1 hora máximo los domingos, un rato, ¿no? El resto del tiempo no había eso. Íbamos a la escuela en la mañana, regresábamos, y hasta la tarde, noche, se volvió a casa, ¿no? Entonces era otra cosa, y pues yo al menos en este momento sigo disfrutando enormemente poder leer. Me gusta. Realmente mis momentos de relax son esos, de poder dejar la computadora a un lado, el teléfono, porque ahora uno vive como periodista, como profesionista, o que intentamos hacerlo del periodismo, pues todos los días con este tema agobiante de las redes sociales, de las noticias que se cocinan en segundos, y en fin. Entonces, pues continuando con este tema del Vaticano, pues sí, efectivamente, además estudié también, tuve la oportunidad de una beca que obtuve en la UNAM, una beca sencilla, de poco dinero, pero a mí no me importó,
cuando me dieron la beca para irme a estudiar a la Universidad de Salamanca en España, pues me pareció una gran, enorme oportunidad de poder dedicarme a leer y a estar hurgando allí libros y conociendo tantas cosas, ¿no? Eso creo que es por una parte. Por otra, bueno, yo también a falta quizás de más tiempo, también de experiencia, quizás también temor, pero por otra parte, también con el objetivo de no, quizás no aburrir, o quizás también de simple y llanamente dar pinceladas sobre estos capítulos de la historia, ¿no? Que también yo me dedico a recrear, obviamente, mi imaginación, ¿no? No sé qué tan afortunado o desafortunadamente, pero hago estas narraciones cortas. Y efectivamente me inspiraron algunos grandes escritores, que obviamente, pues yo que puedo decir que yo soy un pequeño aprendiz, pero con el objetivo de dar esas pinceladas sobre algunos capítulos que a mí me parecen estremecedores, capítulos que me parecen leccionadores, que nos pueden ayudar también a iluminar esa caverna, ¿no? En la que de repente pues estamos volviendo a vivir, ¿no? En la que tantos seres humanos están viviendo en el presente. El doctor Edgardo ha sido muy puntual, ha sido extraordinario sus comentarios. Yo diría, por ejemplo, el caso de Charlie Hebdo. Efectivamente, hace unos días yo publiqué algunos otros artículos sobre el asesinato de un maestro, ¿no? Un maestro en Francia, que lo mataron porque se le ocurrió hablar de las caricaturas de Charlie Hebdo en una clase, precisamente sobre el tema de la laicidad del Estado francés, ¿no? Y bueno, hay toda una reflexión allá en Francia que se ha convertido en un problema, es un problema geopolítico, es una situación tan difícil, tan compleja como también la que narró el autor de los versos satánicos, tenga que vivir escondido por el resto de su vida, temiendo por su vida, como si se tratara también de la mafia, ¿no? Escondiéndote, ¿sí? Porque además así pasa, por ejemplo, en Italia con algunos escritores y periodistas que tienen que andar escondidos, vivir ya escondidos el resto de su vida porque se les ocurrió tocar un tema tan delicado como es el de la mafia. Y yo diría aquí que esa es mi intención, ¿no? Ir hacia aquellos autores, aquellas personas que se les ocurre cuestionar, se les ocurre tocar con el dedo allí donde duele, y que de repente se encuentran, quizás sin buscarlo, ¿no? Quizás sin pensarlo, ni siquiera imaginarlo, de repente se encuentran en una vorágine de horror, de agresiones, de ataques, de persecución, ¿no? Y quién sabe, hay quienes dicen que Galileo no buscaba precisamente terminar frente a la Inquisición y tener que decir, bueno, yo por el momento no me retracto, pero concedo, ¿no? Respecto a lo que ustedes me están exigiendo. Otros pues terminaron efectivamente quemados, como es el caso de Giordano Bruno. Yo recuerdo una de las plazas que a mí más me gustan de Roma, precisamente es Campo de Fiori, perdón. Y bueno, esta es una plaza de Roma que no tiene ninguna iglesia, y allí se llevaron a cabo numerosos procesos y ardieron y quemaron a Giordano Bruno, por ejemplo, ¿no? Eso es un hecho histórico. Y Roma está construida como una especie de pastel. Si uno empieza a hurgar hacia abajo, pues abajo existen túneles, existen construcciones sobre las que se ha ido construyendo y edificando la ciudad a través de los siglos y de los milenios. Cosa muy impresionante. Entonces yo dejo volar mi imaginación y me puse a pensar y me gustó la idea de imaginarme ahí una biblioteca bajo las calles, el nivel de las calles, mientras los peregrinos transitaban hacia el Vaticano, imaginarme allí un par de curas hurgando entre los tesoros de muchos de esos libros que habrían estirpado y escondido, ¿no? Y allí con sus antorchas mirando y buscando el libro con el que iban a poder justificar su trabajo y en fin, y poder colaborar para esa gran fogata contra las ideas, la imaginación y la creatividad, ¿no? Josué. No sé si con esto yo más o menos te respondo. Sí, nada más igual te quería me comentaras cómo tú ves esto, si son cuentos, si son
como decía el doctor, acercamientos como una investigación? ¿Cómo lo asumes tú? Bueno, sí, sí, les diría que esto es un trabajo de muchos años, efectivamente una investigación también, parte de mi biografía en el sentido de que me he dedicado a leer y a hurgar por aquí y por allá. Hay algunos libritos que, por ejemplo, y de hecho, el libro tiene una biografía, y es una biografía básica, vaya, ¿no? También yo digo, bueno, aquí yo me he basado en una serie de textos que ya existen, por ejemplo, los libros prohibidos de Mario Infelice. Este libro está traducido al español. Es fantástico, yo lo recomiendo muchísimo. Es una maravilla, es una belleza. Y explica muchas cosas y habla aquí de muchos de estos autores que yo menciono en alguna de mis narraciones. También está este librito. Este no creo que se encuentre aquí en México, de la editorial Herética, precisamente, Giordano Bruno. El proceso y la condena. Y fíjense, son extractos del proceso a Giordano Bruno. Me puse a leerlo y yo estoy impresionado, ¿no? Y de allí se me ocurrió y dije, bueno, yo me gustaría imaginarme, hasta donde sea posible, cómo Giordano Bruno afrontó esta brutalidad, esta tortura tan espantosa, ¿no? De verse de repente sometido a un proceso del cual no salió vivo y terminó quemado. Entonces, bueno, ahí hay una biografía, perdón, una bibliografía básica que ustedes pueden consultar al final del libro, ¿no? Fíjate sobre ese detalle que dice Eduardo. Yo agradezco algo mucho cuando veo este tipo. Para mí es un ensayo, me recordó mucho, o hay un ensayo de Salvador Novo sobre la fiebre amarilla, fantástico, escrito hace casi ya 50 años, un poco más. La recopilación y la manera de llevar me encantó. Yo agradezco mucho esto de que las referencias bibliográficas sean esas referencias bibliográficas y no hayan estas anotaciones o pie de páginas que muchas veces nos hacen que nos frenemos y tengamos que, bueno, ¿qué está diciendo? Y como una vez me atreví a comentárselo a Francisco Martín Moreno, ¿no? De este señor de los arrebatos que ha escrito tanto de historia, que está quiere estar tan fundamentado todo lo que escribe, que llega el momento que nos llena de pie de páginas de referencias que pues yo he llegado a la opción de mejor las leo de último, ¿no? Y a ver si me acuerdo dónde las había incluido. Entonces yo creo que eso es, y me encantó así, referencias bibliográficas son esas. Por eso yo decía que, digo, ahorita que ya explicases de dónde vienes, pues se ve que estás empapadísimo del tema, ¿no? Entonces se agradece mucho que las referencias sean esas, y no se haya identificado el trabajo con el pie de la letra, que el número uno, que tal como dice fulano, o sea, se cree y está implícito en el trabajo y si es eso, es un respaldo, pero se ve tu mano de una persona que conoce de lo que está hablando, ¿no? Y yo quisiera nada más aprovechar para decirte si has pensado en una segunda edición, en una segunda parte, no sé, otras herejías, porque pues creo que el tema es inagotable y los ejemplos, pues no se acaban, ¿no? Y acabas de mencionar todavía uno de los más recientes, pero yo creo que da para más y sobre todo de cosas que sucedieron en México, ¿no? El tema de la guerra cristera a mí me encanta en lo particular, ¿no? Porque viva Cristo Rey y ¡boom! Volaron un tren con mujeres y niños, ¿no? Entonces, claro, esto es algo que las cruzadas ni que nada, ¿no? Pues aquí en pleno siglo XX tuvimos una muestra de pues esta brutalidad, ¿no? Que es la censura por el dogma que yo creo que a nadie le gusta. Entonces yo te preguntaría, ¿estás pensando en una continuación del trabajo? Yo creo que hay suficiente tela de donde cortar, ¿eh? Hay que ponerse a escribir más, indiscutiblemente. He estado yo más pensando en si escribo algo de más largo respiro, quizás una novela, no sé, traigo ahí en la cabeza algunas ideas desde hace tiempo, no de ahora ya que estoy intentando fraguar. Pero también tuve un tiempo que viví, por ejemplo, anduve 1 año y medio en Alaska, anduve ahí inclusive pescando, y lo que pasa es que yo me ponía a soñar con la idea de esa tradición marinera de la literatura, ¿no? De algunos escritores que se lanzaron al mar y anduvieron desde muy jóvenes, curtiéndose y
en el mundo, en el conocimiento del mundo, abriendo sus ojos a la inmensidad, a los océanos, a los puertos, a los pueblos, a los continentes. Y eso es algo que a mí en particular me fascina. Entonces, yo con un poco con esa idea, pues terminé en Alaska allí trabajando un tiempo en una empacadora de pescado, pero también anduve en un barco de pesca. En aquel entonces, bueno, yo tenía apenas 25 años, ¿no? Estaba todavía bastante joven y podíamos aguantar las inclemencias del clima. Y por ahí he escrito alguna cosa que todavía no he logrado, que yo no logro probar, pero vaya, sí tengo todavía esa inquietud y por eso he escrito esto. Tenía la intención de empezar a intentar caminar por el mundo de la ficción, de las letras, de la literatura, y no sabía qué tan afortunado o desafortunado sería mi intento. Y bueno, pues aquí está. Tengo otros textos que he escrito sobre otros temas, como les señalaba, y allí están, son varios los que tengo. Y bueno, este es el primero donde yo intento jugar con la ficción, tomar algunos capítulos de, históricos, por ejemplo, lo que comentabas también de Chagall, o por ejemplo, la quema de libros y destrucción de patrimonio arqueológico en Irak, en Mosul. A mí son cosas que me han resultado impresionantes, dolorosas. Pienso yo, no, pues me puedo pensar en la población, en la gente que habita allá, el infierno que han vivido entre las guerras, las invasiones, las bombas, la destrucción, la pérdida de todo, ¿no? Inclusive hasta quizás de la cordura en un cierto momento. Y bueno, los libros, las bibliotecas, los museos son tan importantes, son piezas tan fundamentales para salvarte de tanto horror, de tanta destrucción, de tanta barbarie. Me pongo a pensar en el saqueo, ¿no? de los museos de Irak y también ahora volvemos sobre el tema de Charlie Hebdo y de la violencia y de cómo atacan y matan periodistas o acuchillan y metrallan personas. ¿Por qué? Porque hay quienes piensan que las religiones no se deben de tocar y no pueden ser sujetas a ninguna crítica o mofa. Vaya. Entonces, eso es un tema, eso es un enorme, gigantesco tema y está en juego más allá de cualquier fanatismo, porque obviamente hay fanáticos de todos lados, aguas, porque hay quienes empiezan a satanizar a la religión, hay quienes empiezan a satanizar a ciertas personas por su origen étnico o religioso, y allí vamos, en una avalancha que da miedo, y que quién se hubiera imaginado que en el siglo XXI nos íbamos a ir, pero yo pienso a veces cuesta abajo, ¿no? A veces me cuesta trabajo imaginarme el mundo del futuro y qué va a ser de las bibliotecas, de los libros, en un mundo de cambio climático, de inundaciones, del caos que estamos provocando los mismos hombres, los seres humanos, con nuestra forma de vivir, ¿no? El cambio climático, las migraciones, los refugiados climáticos. Aquí mismo en Yucatán ya empezamos a tener una probada en estos recientemente y nos negamos a darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, vaya, a veces pensaba yo, quizás alguien en un futuro, quizás le caiga uno de mis libros, si es que sobrevive a todo esto, y sean pequeñas ventanas, pinceladas de la rebelión, de la lucha que hemos tenido todos los seres humanos a lo largo de los tiempos, por mantenernos cuerdos, por crear, por imaginar, por vivir, por llevar a cabo nuestras vidas contra poderes que se alzan y que aplastan a los seres humanos. Las guerras, lo imponderable, el horror, el horror de la historia le llamaban por ahí, ¿no? Lo que no se puede explicar a fin de cuentas, que llega y aplasta a los seres humanos y los destruye y destruye sus vidas y bueno, siempre hay quien dentro de todo ese caos y ese horror, pues crea y alza en la caverna, como los hombres en la prehistoria, y deja plasmada en las paredes sus ideas, su imaginación, lo que vio, lo que vivió. Pues bueno, un poquito por ahí es un granito de arena, quisiera pensar mi contribución.
Pues muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Edgardo. Ya vamos cerrando la presentación. Entonces, Sí, les voy a pedir una dinámica muy sencilla. Si tienen el libro a la mano, lo sí. pueden mostrar. Y en un minuto, que nos inviten, como si lo vendieran, como si lo estuvieran vendiendo, como si lo estuvieran sugiriendo a un muy buen amigo, nos inviten a leer el libro. Empezamos con Edgardo, luego voy yo y cerramos con el autor Eduardo Giteras. Adelante, Edgardo. Muy bien, aunque se oiga muy utópico lo que voy a decir o muy pues fuera de sí, ¿no? Pero la tan trillada frase de para no cometer los mismos errores hay que conocer el pasado. Yo creo que si nos vamos al tema de la censura, es yo ya diría, un referente obligado si tocamos el tema, una obra como la de Eduardo, definitivamente, ¿no? No cometer los errores del pasado, ¿no? Porque creo que la religión y las cuestiones del poder las cuestiones de dogma y las cuestiones de fe van a sobrevivir al propio odio que nos tenemos como seres humanos, ¿no? Pero yo creo que sí conocer los errores. La misma iglesia ha reconocido los errores, el mismo Papa ha pedido perdón. El señor presidente dice que perdón para toda la iglesia, a todos nosotros. Pero yo creo que como seres humanos vale la pena no repetir los mismos errores o intentarlo. Yo creo que conocer el pasado y herejías nos lleva muy bien por este camino insisto mucho, del tema de la censura, con uno de los horrores más grandes que siempre existieron, y que es esto de juzgar a los demás por sus creencias, en este caso, lo que más predomina, obviamente, en la obra es la religión. Muchas gracias, Edgardo. Ahora me corresponde a mí. Les quiero invitar a todos y todas a leer Herejías, a comprarlo, a leerlo. Es un texto que puede ser leído de una manera muy amena, tiene unas descripciones muy bien logradas, pero también puede servir de una guía para que podamos conocer, como bien decía el doctor, una guía para conocer un montón de acontecimientos históricos que tienen una gran valía. Además, se suscribe a esta corriente o este corpus de literatura que habla de la importancia de luchar contra la censura, de luchar contra todo lo que quiera interferir en el pensamiento crítico. Es un alegato crítico hacia la religión, pero también hacia los aparatos de poder, que hoy en día pues lo vemos todo, periodistas en peligro por criticar al gobierno, por criticar a ciertas corrientes. Entonces, este es un libro que nos invita a reflexionar, nos da este recorrido histórico y que además es muy disfrutable. Herejías de Eduardo Giteras. Pues bien, Eduardo, ahora te corresponde a ti. En un minuto te Sí, escuchamos. gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad, por sus palabras. Lo que yo les comento, pues, por ejemplo, imaginé a Nerio encarcelado en Roma y sometido a todo tipo de suplicios, precisamente porque se le ocurrió cuestionar a un grupo de poderosos aristócratas de la época, y hoy se le ocurrió escribir un graffiti que le llamaríamos en el presente en una pared en Roma, y según cuentan las narraciones históricas, por ese motivo terminó condenado en una prisión. Y yo pues, quise imaginarme el sufrimiento, el horror de estar en una prisión de esa época, de hace 2000 años, enterrado bajo tierra prácticamente, en la oscuridad. En fin, ¿y esto por qué? Porque se le ocurrió cuestionar, se le ocurrió pues enfrentarse a una familia muy poderosa, adinerada, políticamente influyente en la época en la que él vivió. Y esto es algo que sigue ocurriendo, vaya, no creo que se pueda decir que no es así, y lo vemos con periodistas que de repente desaparecen o que les ponen una bomba o que mueren, o escritores o activistas, ¿verdad? Activistas o mujeres también. Lamentablemente, esto es una realidad que sigue ocurriendo. Y bueno, yo quise reflexionar a través de estas breves historias sobre esta realidad, este sufrimiento, esta opresión de muchas personas de hoy
de ayer y de seguramente del futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les invito, si ustedes gustan, a leer algunas de estas narraciones que están contenidas en Herejías, y pues les agradezco tanto que nos hayan otorgado este tiempo y que nos hayan escuchado. Pues muchas gracias, Edgardo, muchas gracias, gracias. Eduardo. A nombre del ayuntamiento, no olviden que el libro está en www.librosenred.com. Ahí ustedes lo pueden solicitar, lo pueden pedir, les llegan en formato impreso o en digital, en diferentes plataformas. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias al Ayuntamiento de Mérida, a la Dirección de Cultura, también a Leer por Placer por esta charla, por esta presentación del libro. Nos vemos en la siguiente presentación. Muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.